Adelante aquí en este Buen Día Uruguay, nos venimos hasta el living para desarrollar una charla con Ernesto Flores, que es el autor de este libro, Gran Parque Central, la historia manda, pasado, presente y futuro, que refiere a cuestiones que tienen que ver con un escenario emblemático para el fútbol uruguayo, pero que supo ser también escenario de otras cuestiones, de otros eventos, y es un punto histórico de nuestra capital, de nuestro país, ¿no? Exactamente. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Sí, uno puede preguntarse por qué hacer un libro de la historia de un estadio, y porque la tiene. Tiene una historia increíble, ha sido un escenario en el que ha pasado buena parte de la sociedad uruguaya. Para hacer una referencia de trasladarnos 100 años atrás, por ejemplo, sobre la década del 70 más o menos, eso lo planteaba Lavalleja Sarries, cambia la idea de los escenarios deportivos, porque los gobiernos, que eran los que hasta ese momento proporcionaban los escenarios deportivos, sobre todo los gobiernos departamentales, tuvieron que encargarse de cubrir otros temas económicos. Entonces pasaron a ser los clubes los responsables de edificar sus estadios. Entonces hubo que financiar esa edificación para un lugar que se usaba cada 2 semanas. Entonces aparece, entre otras cosas, la utilización de los escenarios deportivos para eventos musicales sobre todo. En el Parque Central estuvo Elton John 2 veces, estuvo Kiss. Pero en el año 1916, el 3 de enero de 1916, se presentó Carlos Gardel, ¿no?, junto a José Razzano. Ellos abrían y tocaban en el interludio de la presentación de la obra icónica del teatro rioplatense, Juan Moreira. O sea que no es nada nuevo eso, no hay nada nuevo, y el Parque Central ha sabido, desde esas concentraciones hasta duelos. Yo quería ir un poco a eso, ¿no? Porque muchas veces se habla del fútbol y lo importante que pudo haber sido para el desarrollo del fútbol uruguayo, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que está en el predio de la Quinta de la Paraguaya, pero también ha sido escenario de momentos históricos del país que no nada tienen que ver con el fútbol. Sí. Y está bueno relatarlo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, claro, ese que me refería recién, ha habido más de un duelo en el Parque Central. Yo me detuve en el libro en el más famoso de todos, en el más famoso de la historia uruguaya, que es el de José Valle Ordóñez y Washington Beltrán. Incluso es el único duelo que registra una muerte. ¿Ah? Y corre sangre nuevamente 2 años después de que se había suicidado en el Parque Central Abdón Porte, ¿ah?, que también es otra anécdota de las muchísimas que guarda el Parque Central, que tuvo, entre otras cosas, supo ser escenario del Sudamericano de boxeo, albergó 2 mundiales de pelota vasca, era mucho más amplio que un simple estadio de fútbol. Y Plaza de Toros. Sí, la historia del Parque Central y el presente del Parque Central es un fenómeno muy interesante, porque hay una gran identificación de la gente de Nacional con su casa, que así la siente. Sí. Eso me parece que también corresponde tocarlo y que usted nos brinde, en todo caso, el porqué, una explicación a esto. Hubo mucha gente de Nacional involucrada en la reformulación del parque, en hacerlo crecer, se involucraron los hinchas, y eso hizo que el sentido de pertenencia sea cada vez más fuerte en la gente nacional para con su Parque Central, ¿no? En 1920 acontece el primer incendio del Parque Central. Y para financiar parte de la remodelación del parque, se cobró una sobrecuota a los socios que estuvieran disponibles a hacerlo, y hubo incluso varias donaciones. O sea que es algo que ya es histórico, ese ligamiento del socio, del hincha de Nacional con el Parque Central. Fue algo que se detuvo en el tiempo, ¿ah?, cuando Nacional pasa a jugar en el Estadio Centenario, hay varias décadas en las que se juegan muy pocos partidos. En el 80 ya empieza un poco a resurgir, ¿no? Nacional sale campeón en el 80 y en el 83 en el Parque Central, en el 83 jugando la totalidad de los partidos como locatario en el Parque Central, y después llegamos al 2005, que el contador Morgan Martínez... Sí, le mando un saludo grande a Morgan Martínez, que fue el gran hacedor de... Fue el gran ideólogo, ¿no? Yo tuve el enorme placer que ayer presenté el libro en la sede y que Morgan me acompañara, ¿no? Claro, tampoco hubiera sucedido nada de esto sin el apoyo del economista Gordoache, ¿no?, que era el presidente en ese momento de Nacional. Pero Morgan logró captar la atención del hincha de Nacional
y que el hincha se introdujera nuevamente en la historia del Parque Central y que se sintiera identificado. Yo, con toda la averiguación, la documentación que estuve mirando y hablando con los hinchas y viendo los estadios de otros países, creo que la identificación más aproximada que podría haber con el Parque Central es la del hincha de Boca con la Bombonera. Después no he visto ese amor, esa pertenencia increíble. Si será grande la pertenencia, Nacional juega su primer partido en el Parque Central en 1900, ¿no? 2 días después de la inauguración del parque. Y 2 semanas después, o 3 semanas después, se forma una delegación para ir a hablar con los dueños del parque para que Nacional pudiera oficiar como locatario en el Parque Central. Fue como un flechazo. Yo hago un relato ahí, un invento novelesco sobre cómo fue ese acontecer. Estaría bueno, yendo al libro, que nos, un breve, digamos, resumen o paseo por cómo es el libro, qué es lo que podemos encontrar allí dentro. ¿Es la historia propiamente dicha? ¿Tiene anécdotas? ¿Hay una parte novelada, como recién decías? ¿Cómo describirías el libro? El libro lo primero que hace es una ubicación histórica, que me han dicho más de una vez, dice, vas a escribir el Parque Central y espera, empezás hablando de Bruno Mauricio de Zavala, ¿no? Hago una ubicación histórica, luego geográfica, porque La Blanqueada es un barrio que está muy vinculado a la historia del fútbol uruguayo. Allí se jugó el primer partido de fútbol que se disputó en Uruguay y se jugó el primer encuentro internacional, no en el Parque Central, en el lugar que hoy ocupa el hospital del ejército, creo que es. El hospital militar. El hospital militar, sí. Sí, ahí se jugó. Entonces me hago esa ubicación histórica, geográfica, y después empiezo a relatar ya 1911, que es el primer gran ícono, la primera reinauguración del parque. Después vamos al 20, el incendio, 23, reinauguración. O sea, vamos pasando por los grandes mojones que marcan históricamente, y después me detengo en varios satélites de esos pequeños mojones que fueron los que más me entusiasmaron, ¿no? Descubrí la figura de Mario Restano, que yo no lo conocía, simplemente por cuando uno lee la historia del parque se habla de la importancia de Restano en 1920, pero era un personaje este señor, que fue intendente y dirigente del Parque Central. Después también hablamos de las distintas posturas que hubo a través de directiva. Tuve la fortuna de, como pertenezco a la Comisión de Historia del club, de poder acceder a las actas del club, y es donde está la historia latente del club y del parque, ¿no? Ernesto, ¿a qué parte del parque va a ver a Nacional? Yo tengo butaca en la tribuna Delgado. ¿En la tribuna Delgado? ¿En ahí su lugar? Ahí es mi lugar, supe recorrer todas las tribunas. ¿Y qué es entrar al Parque Central hoy en día para usted? Y entrar al Parque Central es, para mí, un sentimiento de abrazo. O sea, la historia me abraza. Soy un apasionado de la historia y de las pequeñas cosas que hacen a la historia, no de los grandes hechos, ¿no? Y yo de verdad me siento en casa, ¿tá? Siento que salgo de mi casa y entro a mi casa de nuevo, ¿no? Ernesto, ¿es el Gran Parque Central o el Parque Central? La denominación original es Gran Parque Central. Gran Parque Central. Sí, muy bien. Porque a veces hay una cuestión de discusión, ¿no? Si es que son la gente nacional que le pone el Gran Parque Central, o el nombre propio es el Gran Parque Central. El nombre es Gran Parque Central, viene de un paisajista francés que fue contratado para urbanizar toda esa zona, que en realidad hoy viene a ser lo que es el Parque Valle. Y él pensaba hacer allí lo que denominó un gran parque central. Claro. Ese es el origen del nombre. Ese es el origen del nombre. Es un material imperdible, una recopilación histórica con una investigación realmente fantástica, con que viene fotos. además con fotos, que nos propone un viaje en el tiempo desde aquellas épocas hasta el día de hoy, hablando de los ídolos actuales, con muchas imágenes de la parcialidad de Nacional, inclusive actualmente, y este Parque Central que sigue creciendo, este gran Parque Central que sigue creciendo, ¿no? Porque las obras, más allá de pequeño inconveniente que hubo, que generó y fue noticia un par de días de paralización de las obras, siguen trabajando, siguen creciendo. Debo confesar que me dio mucha pena que con este crecimiento del Gran Parque Central, que lo va a dejar hermoso, parte de la sección tenis se vio afectada, generó polémica también nacional, pero tengo mucho afecto a quienes trabajan allí en el tenis, pero bueno, es parte de este crecimiento que se propone para este escenario emblemático que tiene Montevideo y que es orgullo de todos los hinchas de Nacional. Ernesto, felicitaciones por este gran trabajo de investigación, que debe generar además un orgullo muy especial, ¿no? De poder
escribir respecto a lo que lo apasiona, ¿no? Sí, exactamente. Escribir sobre Nacional y sobre el parque, un lugar que incluso la selección uruguaya está invicta en el Parque Central. Ha disputado 9 partidos oficiales. Bueno, vamos a jugar contra Argentina. Eso, dice que tenemos que empezar a jugar en el vamos a llevar Gran a Parque. Argentina, con Messi, con todo, al Parque Central, el Gran Parque Central, ¿eh? De los 9 torneos oficiales partidos por torneos oficiales que disputó la selección, ganó 8 y empató 1. Bueno, ya está, Recibió 3 goles, uno vaya por llevando. torneo. Me sirve. Qué lindo dato este, compadre. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias.